Hace unos días el Papa se refirió en uno de sus discursos, envió una carta a los sacerdotes que en la agencia CENIT lo tituló Recetas para una buena preparación al sacerdocio. Y el Papa dice, el sacerdote católico existe para llevar a Dios a los hombres y ante todo debe ser un hombre de Dios. Por esto es importante que el día del sacerdote se inicie y concluya con la oración, que escuchemos a Dios en la lectura de la Escritura, que le contemos nuestros deseos y esperanzas, nuestras alegrías y sufrimientos, nuestros errores y nuestra gratitud por todo lo bueno y bello y que de esta manera esté siempre ante nuestros ojos como punto de referencia en nuestra vida. Por eso es necesario que la Eucaristía sea el centro de nuestra relación con Dios y de la configuración de nuestra vida, celebrarla con participación interior y encontrar de esta manera a Cristo en persona debe ser el centro de cada una de nuestras jornadas. Y refiriéndose al estudio del sacerdote, el Papa les recomienda: estudiad con tesón, aprovechad los años de estudio, no os arrepentiréis. Subraya también la importancia de conocer a fondo la Sagrada Escritura en su totalidad, en su unidad entre Antiguo y Nuevo Testamento, así como conocer a los padres y los grandes concilios, y las cuestiones esenciales de la teología moral y de la doctrina social de la Iglesia. Bien, entonces, para hablar precisamente de la formación sacerdotal, invité a este programa al padre Ricardo Clarey, que es superior del Instituto del Verbo Encarnado en la provincia Nuestra Señora de Luján, que queda en San Rafael, Mendoza. Muchas gracias, padre Clarey, por acompañarnos en nuestro programa. Y entonces, bueno, quería aprovechar de este texto del Papa para preguntarle qué significa la vocación sacerdotal. ¿Todos tenemos vocación? ¿Cómo es esto? Como el nombre lo indica, la llamada que Dios hace, sí, que implica, de parte de Dios, elegirnos desde toda la eternidad. Vocación es un término amplio, también todos los cristianos tenemos una vocación a la santidad por el bautismo, sí, pero generalmente se usa para indicar esa llamada especial a una vida consagrada a Dios. Y en el caso de los hombres, sobre todo, de un modo especial, el sacerdocio. Bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Viene Dios a llamarnos, nos golpea la puerta? ¿Cómo descubre uno la vocación religiosa? Ciertamente que Dios llama y en algún sentido golpea la puerta, pero golpea la puerta interior del alma. Sí. La llamada de Dios uno la descubre fundamentalmente por una inclinación interior que Dios pone en nuestra alma para querer dedicarnos y consagrarnos a Él, renunciando a toda una serie de cosas que son buenas, pero que uno renuncia a ellas por un bien más grande, que es la dedicación a Dios. ¿Y cuáles son las señales que percibe así un joven como para que empieza, cuando uno a veces charla con los sacerdotes, sí, que dice, pero ¿cómo se descubre eso? Claro. Bueno, fundamentalmente se descubre por esa inclinación, ese deseo, no puramente superficial, ¿no? Sí, o de un día, digamos, sino un deseo profundo y sincero de dedicarse a Dios. Y Dios puede utilizar una enorme cantidad de ocasiones para suscitar eso. Muchas veces es el contacto con un sacerdote realmente de vida espiritual intensa, otras veces es una cruz muy fuerte, que uno queda golpeado, choqueado y se plantea el consagrarse a Dios. Otras veces puede ser momentos intensos de oración donde descubre que Dios lo llama. Es muy interesante ver esto en la vida de los santos. Sí. Desde, por ejemplo, San Francisco de Borja, que se plantea la vida religiosa, consagrarse a Dios, cuando ve que esa reina a la cual él servía, que era la esposa de Carlos V, muere, y después de varios días queda en un estado de descomposición lamentable. Él la acompañaba para llevar a enterrarla al sepulcro de los reyes, y ahí se plantea: nunca más voy a servir a un señor que se me pueda morir. Otras veces es por ocasiones prácticamente triviales. Por ejemplo, el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, se planteó la vocación porque le gustaba la barba que llevaban los capuchinos que estaban en su pueblo, que pedían limosna. Evidentemente, después con el tiempo, esas cosas iniciales se van purificando y uno va descubriendo mejor el trasfondo de esa elección divina. Padre, usted es superior del Instituto del Verbo Encarnado, que por lo que he visto en la página web,
tiene como 2000 vocaciones. Sí, en total, contando la rama más femenina, que son las hermanas servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, llegamos un poco menos de 2000 consagrados. El Instituto del Verbo Encarnado como tal está, bueno, como sale ahí en la página web, en los 5 continentes, en más de 70 diócesis en el mundo, ¿no? Sí. Y se divide en provincias, como jurisdicciones. Sí. La provincia Nuestra Señora de Luján, como usted lo comentó al inicio, abarca las comunidades del Instituto en Argentina, Chile, Bolivia y Paraguay. Ajá. Pero entonces viene la pregunta que yo tengo como curiosidad de ¿por qué tantas vocaciones cuando por otro lado uno escucha o lee de que van cayendo las vocaciones en el mundo, pero es como que en algunas órdenes parece como que hubiera más privilegio? ¿A qué lo atribuyen eso? Bueno, primero y principal, lo primerísimo que hay que decir es que la vocación, siendo una obra maestra de la acción de Dios, sí, pertenece de un modo libérrimo a Dios. Es decir, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué hay tantas vocaciones? Primero, por misericordia de Dios, porque sí, Dios lo ha dado de un modo gratuito. Pero pensamos que quizás también sea importante el hecho de que de nuestra parte, con la ayuda de Dios, buscamos de poner en práctica todas las indicaciones de los papas, del magisterio, todas las indicaciones concretas de los santos. Ahora, yo tengo esta curiosidad, perdón que lo interrumpa, sí, pero es que la vocación no es solo en la Argentina. Ustedes se han extendido por el mundo y tienen vocaciones. Recién sí, apareció ahí una monja que es de Holanda. Sí, sí. Por gracia de Dios realmente hay muchas vocaciones y hay lugares donde particularmente, fuera de Argentina digo, particularmente se ha dado un surgir de una enorme cantidad de vocaciones, como puede ser, por ejemplo, el caso de Ucrania, ajá, Estados Unidos, sí, hemos comenzado a tener vocaciones en Irlanda, hay vocaciones de Extremo Oriente, de África. Yo creo que en gran parte una de las cosas fundamentales para nosotros al menos ha sido el predicar la cruz de Cristo sin atenuantes, no un cristianismo light, sino sí, la cruz de Cristo desnuda. San Jerónimo, hablando de los consagrados, decía que Dios los llama a seguir desnudos a Cristo desnudo en la cruz. Y es lo que nosotros queremos presentar y predicar. Pero ¿ese es el carisma de la institución? El carisma como tal es la evangelización de la cultura, es decir, sí, es transformar todas las culturas a donde uno va a misionar, incluyendo obviamente sí, nuestra cultura argentina, desde dentro, para que sea realmente cristiana, para que todas las actividades del hombre, porque la cultura en última instancia es eso, sí, todas las actividades del hombre, desde las más importantes hasta las más pequeñas o triviales, estén cambiadas por el Evangelio y sean una imagen de lo que va a ser la vida eterna. Un hecho notable es, no solo con ustedes, pero en otras instituciones, es que muchos seminaristas o religiosas surgen de familias numerosas. ¿Eso sí, es así? Es así, es así. No es que sea evidentemente una ley, porque no, al Espíritu Santo no se lo puede encorsetar ni dictarle leyes, pero de hecho muchas vocaciones surgen en familias numerosas. No por el mero hecho del número, sino sí, porque muchísimas de estas familias son tales porque se han esforzado por ser generosos con la vida, ser generosos con la comunicación de la vida que Dios pone en sus manos como padres. Pero voy a esto porque uno también lo ve, no todas las familias aceptan que un hijo se les vaya cuando sí, están esperando que la nena o el nene el día de mañana se case, que le den claro, nietos y de pronto... O que tenga determinada profesión o sí, cosas así. ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, lo primero y principal es tener una mirada de fe, sí, porque es totalmente legítimo que un padre o una madre de familia tenga determinado proyecto para sus hijos, es lo lógico, pero no se puede nunca a priori descartar que Dios tenga un proyecto más alto. Entonces lo primero es tener una mirada de fe. Sí. Y en segundo lugar, ser realista, ¿no? Ser objetivo y tratar de ver todo el bien que se hace con una vocación que pertenezca a la familia, ¿no? Todo el bien que puede llegar a hacerse, incluso todo el uso de los talentos que ese joven o esa joven ha venido acumulando, ha venido desarrollando en el estudio o en la profesión. Varios casos se han dado, por ejemplo, de padres de familia que se lamentaban de que justo me ha entrado mi hija que es médica,
¿Qué va a hacer? ¿Se va a meter ahí con las hermanas, con las monjitas? Resulta que esa médica ha tenido un trabajo 20 veces mayor que el que podría haber tenido en la medicina habitual, estando en una misión en África, en Asia, en otros lugares. Usted recién nos explicaba cómo un joven puede descubrir su vocación. ¿Qué hacen los padres cuando ven que el hijo puede tener vocación o no? Porque para esto los padres no nos han educado en esto. Claro. Bueno, lo primero es rezar, porque la oración hace de que uno tenga la mente más iluminada y sepa cómo ayudar. Lo primero es rezar. Lo segundo es acompañar con libertad, pero al mismo tiempo con una clara manifestación de confianza al hijo o la hija que está en ese planteo del discernimiento vocacional. Sí. Porque no son los padres, sino las personas concretas, los hijos, los que tienen que decidir si Dios los llama o no, los que tienen que darse cuenta, digamos. Me parece que esas son las dos cosas más importantes, acompañar con la oración y acompañar con la seguridad que se le da de que los van a apoyar en lo que en conciencia los hijos vean. Su reflexión, o lo que me interesaría es una reflexión suya sobre cómo lo ve al Papa como sacerdote. Bueno, de todos es muy conocido el hecho de que la Sagrada Liturgia, es decir, la celebración de la Santa Misa, de los sacramentos, de la oración de la Iglesia, es una de los grandes amores de Benedicto XVI y de las grandes preocupaciones. Sí. No por nada, ahora que comenzaron a publicarse las obras completas suyas, se comenzó justamente con los libros sobre liturgia. Ajá. El Santo Padre tiene, por lo que se nota y por la preocupación de toda su vida, tiene un interés central en la Eucaristía. Y en la celebración digna de la Eucaristía y en la celebración ejemplar de la Eucaristía. Incluso más, él insiste mucho en que con la oración, sobre todo la oración pública de la Iglesia, y de modo especial el corazón de la liturgia que es la Santa Misa, no solamente se debe alabar a Dios, no solamente se debe pedir perdón por los pecados, no solamente se debe pedir las cosas que necesitamos, sino que se debe enseñar con la liturgia, con la misa. Ahora, esa preocupación del Papa por la Eucaristía se debería ver traducida en mayor cantidad de capillas dedicadas a la adoración del Santísimo, ¿no? Sí, es una variante. Sé que en muchos lugares se ha lentamente comenzado, en la diócesis de San Rafael, donde está la sede de nuestra provincia, se ha comenzado también. Sé que en otros lugares de Argentina se ha iniciado con este proyecto, pero sería ideal que pudiese ser algo mucho más grande, con mucha más intensidad, que realmente Jesucristo en la Eucaristía esté mucho más presente en la vida de cada uno de los fieles y de los sacerdotes. Ahora sí, pregunta final. ¿Ustedes en cuántos países están? Y estamos en más de 70 países. ¿Y están en expansión? ¿Aún siguen? Sí. Hay muchos pedidos todavía. Sí. Y como todos, la gran dificultad es que nos faltan operarios, y es algo que ya viene de la época de nuestro Señor. Sí. ¿No? Son pocos los obreros, es muy grande la mies, es muy grande el campo para trabajar, pero nos siguen llegando pedidos de muchos lados. Nosotros privilegiamos de un modo especial los lugares donde hay más carencia de misioneros y aquellas fundaciones que nosotros llamamos emblemáticas, es decir, aquellos lugares a los que nadie querría ir, como es el caso de las comunidades que tenemos en Groenlandia, en Islandia, en varios países del Asia Central, en varios países de África donde la presencia de la Iglesia es tan necesaria. Muy bien. Padre Ricardo Clarey, le agradezco muchísimo su presencia en nuestro programa y bueno, lo invitaremos para un futuro, que esté con nosotros. Perfecto, muchísimas gracias.